Muy buenos días, amada iglesia. Les damos la bienvenida desde nuestro templo. Hoy día domingo, primer día de la semana, lo estamos separando para adorar a Dios. Les invito a separar este tiempo y juntos poder adorar a nuestro Dios. Debemos mover, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te cantamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dale, Meli. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, yo te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, Así eres tú. así eres tú, Así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Oh, milagroso Dios, te adoraré, así eres tú. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y
siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús me encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Muy buenos días, amada iglesia. Hoy estamos entrando al mes de agosto, un mes muy especial para nuestra iglesia, porque en este mes nosotros vamos a estar hablando sobre lo que más le apasiona al Señor Jesús, la gran comisión, las misiones. Y en este mes de agosto hemos decidido compartir el libro de Jonás para aprender un poco acerca de lo que es el encargo del Señor, cómo orar para involucrarse al Señor, a la obra. Y vamos a estar teniendo como invitados en este mes a los misioneros Alex y Asna Concha, y también va a estar con nosotros el pastor Alex Donelli compartiendo un domingo. Y hoy día un servidor va a estar compartiendo Jonás capítulo 1. Ustedes que son creyentes, ustedes que conocen la palabra, seguro que ya se están imaginando de qué voy a hablar. Y el título de este mensaje en esta mañana es El peligro de desobedecer a Dios. Así como le digo, hay un serio peligro para cada uno de nosotros si tomamos la decisión de desobedecer a Dios. Y antes de esto quiero orar con ustedes. Quiero pedirle que el Señor los bendiga en esta mañana. Padre, gracias Señor en esta mañana por darnos la oportunidad de estar, Señor, juntos en tu casa. Te bendecimos, Padre. Te agradecemos por este mes de agosto. Gracias, Señor, por el nuevo presidente que tenemos. Gracias, Señor, por los nuevos congresistas. Gracias por los nuevos ministros, Señor. Padre, oramos para que tu gracia sea sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El peligro de desobedecer a Dios. Y hoy día vamos a hablar de un hombre llamado Jonás. Jonás significa paloma, ave doméstica. Y cuando uno siempre usa como referente a la paloma, es porque es un hombre de paz, un hombre humilde. Pero en este caso, Jonás no hace honor a su nombre en este primer capítulo. Muchos hebreos conocían al Señor, por no decir todos.
tenían temor a Dios. Y ellos sabían lo que es obedecer, la bendición que había detrás de la obediencia, pero también la maldición que había detrás de la desobediencia. Pero aquí encontramos a un hombre tomando la decisión de una manera libre, voluntaria, de desobedecer a Dios. ¿Por qué? Tal vez era un hombre que estaba afectado en ese momento en sus emociones, y cuando una persona está afectada en sus emociones por tristeza, por enojo, por fastidio, entonces reacciona, y la reacción a veces no es la más sabia. Por eso dice la palabra, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Bueno, pero ¿qué nos dice el texto sobre la desobediencia? Bueno, quiero empezar diciéndoles en Proverbios capítulo 10, versículo 22, dice así: la bendición del Señor es la que enriquece, y Él no añade tristeza con ella. O sea, hay bendición de Dios cuando uno obedece, y el Señor no añade tristeza sobre ella. Ahora, ¿qué podemos aprender de este texto de Jonás capítulo 1 acerca de el peligro de la desobediencia? Bueno, vamos a ver tres cosas en esta mañana. En primer lugar, quiero decirles que el hombre puede desobedecer a Dios de una manera muy fácil. ¿Me escucha? El hombre puede desobedecer a Dios de una manera muy fácil. ¿Y cómo es esto? Vamos a verlo en estos tres primeros versículos. Pero antes quisiera explicarles un poquito qué es la desobediencia. Desobediencia, por ejemplo, es no seguir una instrucción, pasar por alto una instrucción. Es no someterse a una autoridad. Eso se llama rebelión. Simplemente pasas por alto a la autoridad. Y entonces, aquí encontramos a este hombre que había pasado por alto a la autoridad, a la instrucción. Y mis hermanos, mis amigos, las tragedias que llegan a la vida de una persona por desobedecer a Dios es terrible. Las consecuencias son más allá de lo que uno se puede imaginar. Por eso yo no me atrevería nunca a tratar de desobedecer a Dios. ¿Sabe por qué? Porque soy de carne y hueso. No voy a soportar todo lo que va a venir después sobre mi vida. Y por eso, aunque me cueste, aunque me duela, aunque me canse, mejor decido obedecer al Señor. Bueno, dije que el hombre puede desobedecer a Dios de una manera muy fácil. Ahora, ¿cómo vemos esto? En primer lugar, vemos que Jonás, un hombre como tú y yo, creyente en Dios, había recibido un mandato divino. Eso está en el versículo 1 y versículo 2. Dice, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Bueno, ¿qué es lo que encontramos aquí? Jonás recibiendo un encargo, un mandato de parte de Dios. Dios le dijo cómo debía hacer el encargo, dónde debía hacerlo y cuándo debía hacerlo. Sí, el encargo fue muy explícito, muy directo. Eso es lo que tenía que hacer Jonás. ¿Y qué le dijo Dios? Levántate. Levantarse no es otra cosa que ponerse en pie. Ve, es trasladarse de un lugar a otro. Proclama, es hablar de parte de Dios, dar un mensaje con autoridad. Eso es lo que tenía que hacer Jonás. Pero la pregunta es, ¿por qué es que Jonás no entendió esto? Bueno, los verbos levántate, ve y proclama, todos son imperativos, algo que se debe hacer, no se debe pensar ni razonar si lo hago o no lo hago. De igual manera, el Señor Jesús dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo, id. Así es,
Entonces, id, predicad el evangelio a toda criatura. Ahora, vamos a entrar un poquito al contexto de Jonás. Jonás era un hombre que descendía de la tribu de Zabulón. Dice el texto, hijo de Amitai, pero cuando uno revisa su genealogía, llegamos a la tribu de Zabulón. Y la tribu de Zabulón se ubicaba al norte de Israel, que era en Galilea, como me se estaba enseñando hace poco tiempo. ¿Y qué más? Nínive era una ciudad que se encontraba en Asiria. Era la capital de Asiria, Nínive. Por tanto, mis hermanos, si ustedes miran este mapa, Jonás está en Galilea. Nínive está al otro extremo, cerca a Babilonia. ¿Cuánta distancia había de Galilea hacia Nínive? Bueno, vamos a ir viendo más adelante. Ahora, ¿qué significa que la ciudad de Nínive? ¿Por qué aparece en la historia? Nínive fue creado por el nieto de Noé. Así es, el hijo de Cam. Se llamó Cus y ahí apareció Nimrod. Y en Génesis 10, capítulo 11, encontramos la referencia que la creación de Nínive es en base a ese hombre llamado Nimrod, que era un hombre grande, un hombre poderoso de su tiempo. Entonces, Jonás vivía en Galilea y Nínive quedaba en Asiria. La distancia de Galilea a Nínive es un promedio más o menos de 1000 kilómetros. 1000 kilómetros. Nínive era una nación pagana. No era una nación que creía en el Dios de los hebreos. Por eso el Señor Jesús, cuando se refiere a la prueba de Jonás que tenía que ir a Nínive, en Mateo capítulo 12, versículo 39, habla de una generación perversa. Los de Nínive eran considerados hombres asesinos, violadores, idólatras y ególatras. Hay un autor, Arnold Bachman, que ha escrito un libro, El destino de Nínive. Y quiero citar literalmente un párrafo de lo que él relata acerca de lo que ocurrió en Nínive. Dice, a los nobles desollé, quemé en fuego a 3000 cautivos. No dejé ni un solo rehén vivo. Corté manos y pies de algunos, corté narices, orejas y dedos de otros. Extirpé los ojos de numerosos soldados, quemé doncellas como holocausto. Esto es un relato de un rey de Nínive que está hablando de su éxito, de su trabajo. Y eso eran los ninivitas, hombres violentos, hombres malvados. Los de Nínive como que se creían una raza distinta. ¿Ustedes han escuchado eso? De la raza distinta, de la raza superior. Y algunos historiadores, ¿saben lo que dicen? Dicen que los hombres de Nínive posiblemente hayan migrado a Alemania. Y eso es el resultado que Hitler se creía o creía que los alemanes eran de una raza superior. Bueno, hay argumentos para pensar que podría ser que sí. Entonces, Jonás, el hebreo que vivía en Galilea, ahora Dios le manda ir a Nínive, a una nación pagana. ¿Para qué? No para predicar una gracia salvadora, sino para declarar juicio sobre esa ciudad. Yo creo que eso es lo que asustó un poco a Jonás, de ir a una nación pagana, desconocida, distante, para poder predicar un juicio. Pero Nínive necesitaba oír ese mensaje. Nínive no necesitaba que alguien vaya y le dije, mira, qué bien que están, ha avanzado muy bien, qué bonita ciudad tienen. No, Nínive necesitaba que alguien vaya y le diga, ustedes están en pecado,
delante de Dios. Y eso es lo que necesitan oír muchas personas. El Señor quería que la población de Nínive piense, entienda de la manera como ellos estaban viviendo, no era agradable a los ojos de Dios. La manera que ellos pensaban de sí mismos no era el mismo pensamiento que Dios tenía de ellos, porque Dios pensaba completamente diferente, porque su maldad ha subido hacia mí. Entonces ya Jonás tiene el encargo para ir a Nínive, pero ahora encontramos en el versículo 2 una sorpresa. En el versículo 3 dice, pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Jonás capítulo 1, versículo 3. Entonces, les dije que desobedecer a Dios es muy fácil. Jonás recibió un mandato claro, no era complicado el mandato, pero ¿qué hace Jonás? Jonás elige hacer caso omiso al mandato de Dios. Eso es lo que debe llamarnos la atención. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jonás rehuye? Se rehúsa a obedecer a Dios. Bueno, podemos tener varias respuestas. Una de ellas, por ejemplo, que los de Nínive, los asirios, han invadido a tierra de Zabulón y de Neftalí, al norte de Israel, y por tanto han causado maltrato, violaciones, muertes, y tal vez Jonás tenía familiares que habían muerto en manos de los ninivitas, y entonces, o de los asirios. Por tanto, dentro de él guardaba ira y tal vez odio también a los hombres de Nínive. En segundo lugar, los pobladores de Nínive, la gente de Nínive era malvada, violenta y peligrosa. Entonces tal vez Jonás pensaba, mira ya, no como una vez en Trujillo, cuando vivía allá, había una calle que la llamaban las 7 puñaladas. ¿Por qué? Porque en ese lugar vivían muchos delincuentes, entonces me imagino que habrán matado a alguien, las 7 puñaladas, y cuando tú decías, ¿a dónde vas a ir? A las calles las 7 puñaladas, y entonces cualquiera no quiere ir por ahí. Y eso tal vez pasó en Jonás, temor y tal vez precaución, no, mejor no voy ahí porque es peligroso, puedo pasar la mal. Tal vez otra idea que pasó por Jonás ha sido, Nínive es una ciudad distante y desconocida, y por tanto esos hombres no me conocen, no me van a escuchar, y entonces esos hombres están dedicados a la violencia, no creen en Dios, no conocen, esos nunca se van a arrepentir, por tanto, mejor para qué. No hizo empatía con esa población, con esa ciudad perdida. No hizo empatía, no tuvo esa visión de que estaban perdidos y que Dios quería llegar a ellos. Ahora, en un cuarto pensamiento que se me viene a la mente es, tal vez Jonás tenía planes personales, como cualquiera de nosotros. Si tú eres cristiano, eres universitario, ¿y qué estás pensando? Terminar tu carrera. Y cuando termines tu carrera, ¿qué estás queriendo? Trabajar. Y después de trabajar, ¿qué estás queriendo? Casarte. Y después de casarte, ¿qué quieres? Viajar, estás pensando conocer el mundo tal vez, pero tal vez no tienes en tus planes personales escuchar y servir a Dios. Y tal vez Jonás tenía sus planes personales, era un profeta, no era muy anciano, y tal vez estaba de novia, o tenía su novia, tenía sus planes para casarse, no sé, pero eso tal vez, familia y trabajo. Pero, ¿qué es lo que más llama la atención? No son los argumentos que estoy presentando, sino la actitud de Jonás. El texto
nos hace entender que Jonás actúa con toda su libertad. Toma la decisión con libre albedrío, de voluntad propia, decide hacer caso omiso al Señor. Este hombre era consciente de lo que estaba haciendo. Dice, se levantó. Dios le dijo, levántate, ve a Nínive. Parece que Dios le habló cuando estaba durmiendo, en sueños, en visión. Le habló y ahora Jonás se despertó, pero no se levantó para prepararse, hacer sus planes para ir a Nínive. Se levantó para hacer sus propios planes para ir lejos de la presencia del Señor. Y por eso dice el texto bíblico que Jonás se levantó para huir. Y aquí el verbo huir literalmente es correr, moverse deprisa, escapar. Jonás, ¿qué hizo? Caminó desde el lugar donde vivía hasta el Jope, un lugar más bajo, donde había barcos y un puerto, entonces más o menos unos 110 kilómetros. Caminar 110 kilómetros no es fácil. Bueno, para las personas de ese tiempo tal vez no era muy cansado, pero era, de todas maneras uno se agota. Caminó unos 110 kilómetros y pagó un boleto a una embarcación para que le lleve a un lugar muy distante. ¿A dónde? A Tarsis. Tarsis queda en España. ¿Y cuántos kilómetros más o menos de recorrido va a ser el barco para llegar a Tarsis? Más o menos 3.000 kilómetros. ¿Cuánto tiempo le iba a durar? No sé. ¿Cuánto costaba un boleto para ir a Tarsis? Me imagino que era bastante dinero. Tal vez Jonás gastó todos sus ahorros por ahí. ¿Para qué? Para viajar hacia Tarsis. Ahora, aquí uno debe ir reflexionando. Nínive era una ciudad desconocida, distante, pero Dios quería que vaya a hablarles. Él quiere irse a otra ciudad. No, tal vez Jonás no conocía Tarsis, se estaba aventurando por ahí, pero quería escapar de la presencia del Señor. Bueno, quiero decirles, el que desobedece a Dios, hace sus planes, toma sus decisiones y al inicio parece que todo funciona. Parece que todo funciona, pero ignora lo que va a suceder mañana o pasado. Jonás quería alejarse de la presencia de Dios, moviéndose geográficamente. Me voy de Galilea, bajo a Jope, me voy a Tarsis y me distancio, me voy al lugar opuesto de Nínive. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El salmista pudo entender cómo es que Dios está en todo lugar y por eso en el Salmo 119 dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Geográficamente uno se puede mover, pero eso no significa que Dios está lejos de nosotros. Dios está ahí. Si bajas, si subes, si donde estás, ahí está el Señor. Adán y Caín estuvieron un día en pecado. Adán, cuando pecó, junto con Eva, comenzaron a alejarse de Dios. Caín, cuando mató a su hermano Abel, comenzó a alejarse de la presencia de Dios. Y ahora encontramos a un hombre alejándose de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la desobediencia es pecado. Y el pecado te lleva a alejarte de Dios, a argumentar, a encontrar una justificación. Y entonces la pregunta que nos hacemos ahora es, para ir aplicando esta versión, es ¿por qué un cristiano desobedece a Dios? Ya no estamos hablando de un hebreo, sino ahora hablamos a los cristianos, a la iglesia. ¿Por qué un cristiano desobedece a Dios? Uno, porque ignora lo que Dios es. Dos, porque tiene muchos planes personales y en esos planes personales y materiales Dios no está incluido. Tercero, porque comienza a escuchar su propio corazón y no a la palabra. Jonás pasó a ser de un profeta de Dios
a ser un pecador fugitivo. Así es. Y eso es lo que nosotros debemos tener cuidado. Si hay algo muy importante y urgente para nosotros los cristianos es compartir la palabra. Pero muchos de nosotros tenemos como algo importante y urgente planes personales, materiales, y la palabra queda a un segundo plano. Así como a veces en la computadora o el celular dice, tal programa se está ejecutando en un segundo plano, no está en la pantalla principal. De igual manera, nosotros también a veces dejamos a Dios ejecutándose en segundo plano. Y por eso cito el proverbio ahora. Proverbios 10:1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Usando este proverbio en la conducta de Jonás y de los cristianos, muchos de nosotros actuamos como necios y llevamos tristeza al corazón de Dios. Por eso Pablo dice que contristamos al Espíritu Santo. Así es, mis hermanos. Y eso es lo que debemos evitar. Los templos, escuchen lo que voy a decir. Las familias cristianas se reúnen en los templos. Las casas y los templos están llenos de hombres desobedientes a Dios y dicen ser hijos de Dios, dicen ser cristianos. Jonás es un espejo para cada uno de nosotros. Si empezamos a mirar la conducta de Jonás, es para que nosotros podamos vernos en un espejo, como nosotros también podemos desobedecer a Dios. Dije que desobedecer a Dios es algo muy fácil de hacerlo, y Jonás lo hizo. En segundo lugar, quiero decirles, el hombre que desobedece a Dios cae en desgracia. Literalmente cae en desgracia. No le va a ir bien, le va mal. Una desgracia es algo que llega de manera inoportuna y afecta nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y nuestro cuerpo y a los que están en nuestro entorno. Así es, cuando algo malo llega en tu vida, te afecta como persona, pero también afecta a los que están a tu alrededor. Ahora, ¿cómo llegó la desgracia a Jonás? Miren, Jonás estaba en un barco, de pronto se encontraba en un barco que estaba a punto de romperse. Versículo 4 y el 5, la primera parte dice, y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. El Señor, ¿qué es lo que está haciendo? Le está diciendo a Jonás, no estoy de acuerdo con tu actitud. Dios pudo darle vuelta al barco, hundirlo inmediatamente, pero trajo la tormenta para hablarle a Jonás y a todos los que estaban a su alrededor. Dios estaba mostrando su fastidio por medio de la furia de la naturaleza, el agua y el viento, y estaban azotando al barco y a las personas que estaban ahí. Hace años, el 2004, hubo un tsunami que se levantó en Asia. Y en esas fechas estaba de moda ir a pasar vacaciones o ir a relajarse a Asia. Y me decían varias personas, muchas personas que son infieles a sus esposas, llevan a sus parejas a esas islas de Indonesia. Hay muchas islas por allá. ¿Y qué pasó? Comenzó a llegar por ese lugar, dice, la prostitución, el homosexualismo, la infidelidad. Vino el tsunami y afectó a varias islas. Murieron más de 200,000 personas. La furia de la naturaleza. Así, ahora encontramos en la vida de Jonás la furia de la naturaleza.
Aquí, ¿qué es lo que está pasando? El dueño del barco está por perder su barco. Los marineros están en peligro de perder sus vidas. Los comerciantes que habían puesto sus cargas para que viaje a Tarsis ya lo habían perdido porque lo tiraron al mar. Eso es lo que estaba pasando. Vino una desgracia de un momento a otro. Jonás estaba en ese barco. El Señor, cuando trata de disciplinar a Jonás, también afecta la vida de los marineros, para que los marineros puedan entender un poquito en ese tiempo cómo es el Dios de los hebreos. La obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. Dios no pasa por alto a los desobedientes. Todos los rebeldes van a experimentar una pesadilla. Así, mis hermanos, Dios no pasa por alto a un desobediente. No le dice, ya pues, si no quieres, ¿te lo pierdes? No. Dios, cuando ve a alguien que le ha dicho, Señor, sálvame. Cuando ve a alguien que le ha dicho, Señor, perdóname. Señor, voy a obedecerte. Y de pronto comienza a desobedecerle, entonces Dios va a tener que enseñarle. ¿Y cómo lo va a enseñar? No le va a enseñar con un videíto. Le va a enseñar de manera física, personal y de una experiencia terrible para que aprenda. Así es. Y por eso cuando uno va al versículo 5, la primera parte dice, pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Jonás capítulo 1, versículos 5 y 6. Jonás había salido deprisa de la casa donde vivía, caminó muchos kilómetros para llegar a Jope. Ahora, yo creo que esa caminata que hizo Jonás a prisa, corriendo, no sé, pero lo cierto es que estaba con un estrés, agotamiento, llegó al barco, pagó su pasaje y se metió y se quedó privado, se quedó seco. Seguro que roncaba, como algunas esposas nos dicen a los esposos, está roncando, pero uno no se escucha, entonces uno no sabe, pero cuando dice, ¿qué tal estoy roncando? Bien fuerte. Entonces, tal vez Jonás roncaba en ese barco, pero los marineros estaban ahí remando y cuando vino las olas seguía roncando este hombre. El cansancio llegó a su cuerpo. Mientras empezaba a huir, tenía fuerzas. Después se agotó, subió al barco y pensó que estaba ahora bien. Pero ¿qué es lo que encontramos? A un hombre dormido. ¿Qué es lo que pasó? Estos hombres paganos tuvieron que despertarlo. Y cuando despierta Jonás, seguro medio soñoliento, y de pronto se entera todo lo que está pasando, recién mostró una cara de asombro, tal vez, una cara de preocupación, de vergüenza, ahora delante de estos hombres, y estaba todo desorientado, tal vez ahora estaba en medio del mar, con la tormenta, gente desesperada a su alrededor, y entonces, ahora, ¿qué le dicen a Jonás? Dormilón. ¿Qué haces ahí durmiendo? Y este término es un trato despectivo para una persona. Ese profeta hebreo que servía al Dios de los cielos, ahora estaba siendo reprendido por un pagano. Ahora una vez más cito el Proverbios. Proverbios capítulo 6, versículo 15 dice, por tanto, su desgracia vendrá de repente. Al instante será quebrantado y no habrá remedio. El proverbio nos llama nos da una alerta de lo que va a pasar de un hombre flojo, de un hombre desobediente. La desobediencia nos afecta
afecta a nuestra vida, a nuestro círculo cercano. La desobediencia nos lleva a alejarnos de Dios y nos afecta emocional, física y mentalmente. Entonces, ahora de pronto Jonás estaba en esa primera etapa de su desgracia en medio de un barco que se rompía, pero él fue despertado. Pero ¿qué más vemos ahí? Jonás ahora está rodeado de hombres desesperados. Mira lo que dice en el versículo 7. Y cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echemos suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Ahora, ese hombre que estaba dormido se despertó medio desorientado y de pronto empieza ahí un proceso de encontrar al culpable y la suerte dice que cae sobre Jonás. En su desesperación, estos tripulantes trataron de encontrar una respuesta y Dios dijo: Él es el causante de tus problemas. Él es. ¿Se dan cuenta? Uno puede estar causando problemas en la familia por estar mal con Dios. Uno puede causar problemas a muchas personas por desobedecer al Señor. ¿Y qué es lo que pasó? El pecador se descubre solo. Así es, solo por su conducta, por su actitud. Y entonces en el versículo 8 dice: entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Jonás capítulo 1, versículo 8. Jonás, al ser descubierto como causante del desastre, ahora es interrogado para que pueda explicar en qué consistió su falta. Paganos interrogando ahora a un profeta de Dios. Dios te puede disciplinar, Dios te puede descubrir en donde te encuentras. El pecador va a ser descubierto por su manera de actuar. El pecador debe reconocer su falta. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 9? Dice: y él les respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Estas palabras de Jonás no es de alabanza a Dios, no es de adoración a Dios, es una confesión de un hombre que está siendo avergonzado en ese momento, está siendo humillado en público. Jonás fue capaz de decir que era un creyente hebreo, pero no fue capaz de decir: yo soy un profeta y estoy desobedeciendo a Dios. La verdad a medias no es suficiente para confesar nuestras faltas. Jonás debía contar: estoy desobedeciendo, y ponerse a clamar, pedir misericordia al Señor, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque un pecador todavía, aún siendo descubierto, trata de mantener su imagen. Así es. Por ejemplo, cuando un hombre engaña a su esposa, a veces no quiere que se enteren todos de lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque quiere mantenerse. ¿Qué van a decir? O aquellos que roban, o aquellos que violentan, no quieren ser descubiertos como tales. Entonces, cuando un hombre trata de mantener su imagen, no es bueno delante de Dios, porque Dios te ve como tal, de una manera cristalina. En el versículo 10, los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Los paganos están ahora entendiendo que lo que ha hecho Jonás es algo inmoral, es algo que tiene consecuencias espirituales.
Los paganos también eran más fieles que Jonás en servir a su Dios. Y era Jonás, un profeta de Dios, desobedeciendo a Dios. Y por eso es que están sorprendidos estos hombres. Ellos llegaron a comprender que el Dios de los hebreos estaba molesto con este hebreo. Y por eso es que ahora su barco estaba teniendo problemas. Imagínense ustedes, Jonás fue visto y tratado como un fugitivo. ¿Se imaginan la manera como miraban a Jonás? ¿Con qué rostro? Porque ellos están por perder su barco, por perder sus vidas, han botado las cargas, me imagino que no van a cobrar, y ahora todo porque este hombre se ha metido a su barco. ¿Se imaginan ustedes cómo estaban mirando a Jonás? No le miraban a Jonás con cara de buen amigo. El pecador no va a encontrar paz para su alma. El pecador no va a encontrar tranquilidad si desobedece a Dios. El rostro de Jonás tal vez comenzó a cambiar, se despertó desorientado, después se asustó y cuando comenzaron a identificarlo como el culpable, ahora sí Jonás empezó a cambiar su mente. Tal vez Jonás se bloqueó por un momento. Mira lo que dice el proverbio, voy a citar una vez más. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen los pies? Proverbios 6, capítulo 6, versículos 27 y 28. Mis hermanos, mis amigos, este libro de Jonás es un espejo para cada uno de nosotros, los creyentes, que estamos en una iglesia. Una mala conducta será reconocida en cualquier lugar, por cualquier hombre, como en este caso los paganos reconociendo la inconducta de este hombre. Dios no tendrá por inocente al culpable. Dije el peligro de desobedecer a Dios. En primer lugar, es muy fácil desobedecer a Dios. Jonás recibió un mandato y Jonás decidió hacer caso omiso. En segundo lugar, dije, el desobedecer a Dios trae desgracia. Jonás estaba en un barco en alta mar que se estaba por romper y Jonás estaba rodeado en medio de hombres marineros, hombres violentos. Tal vez algunos querían sacar su cuchillo y matarlo a Jonás. Sí, en tercer lugar, mis hermanos, el hombre desobediente sobrevive por la misericordia de Dios, no por otra cosa, solo por la misericordia de Dios. ¿Cómo sobrevivió Jonás? Bueno, acá la historia es interesante. Versículo 11 y 12 dice, entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Él le dijo, tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Todos habían perdido la esperanza de salvarse. Los marineros no sabían qué hacer. Y Jonás dijo, bueno, la solución es que me tiren al mar. Jonás quería ofrecerse como un sacrificio. No sé si era un sacrificio, pero lo cierto es que Jonás quería terminar sus días en ese momento. Tal vez le quedaba unas cuantas monedas a Jonás. Tal vez tenía un poco de ropa que había llevado. Y cuando lo iban a tirar al mar, ya no iba a llevar casi nada. Jonás se encontraba solo, empapado de agua, observados por hombres desesperados. Ahí estaba Jonás atrapado y sin capacidad de seguir huyendo. Tarsis había pasado a la historia.
el boleto ya no tenía valor. Jonás no compró su boleto para hundirse en el mar. Jonás compró su boleto para ir a Tarsis. Y muchos de nosotros, por la gracia de Dios, estamos de pie hasta el día de hoy. Hasta que reaccionó Jonás y dijo, ya no quiero ser parte del problema, quiero ser parte de la solución. ¿Y qué es lo que necesitan hacer? Es tirarme al mar. ¿Es una solución? Sí, podría ser una solución, pero no es una solución sabia. Jonás se consideró un saco más de los tantos que habían tirado al mar. Se consideró un saco más, ya no una persona. Jonás pensó que con su muerte se terminaba el problema, pero no sabía que Dios lo iba a perseguir hasta lo profundo del mar. Como algunos dicen, ¿no? Muerto el perro se acabó la rabia. El pecado no se acaba en nosotros porque lo cometimos delante de Dios y tenemos que solucionarlo delante de Dios. Hay hombres que cometen asesinato y luego se suicidan pensando que así están terminando el asunto. Hay otros, por ejemplo, que tienen problemas con su familia, incendian la casa de su familia o de sus seres queridos y aún lo asesinan para vengarse o como diciendo, mira, así ya no tengo problemas. Hay historias que hemos visto de violencia terribles. Gente queriendo solucionar sus problemas, pero no con sabiduría, sino con necedad. Y eso no ayuda. La solución al problema no consiste en quitarse la vida, sino en arrepentirse del pecado. Jonás no hizo eso. Jonás reconoció ser el culpable y pensó que la solución era hundirse en el mar para salvar la vida de los marineros. Una vida que decide perderse en el abismo no encuentra la salvación para su pecado. El hombre que desobedece a Dios nunca llegará al puerto deseado. Y por último, mis hermanos, la gracia de Dios, dije, solamente es posible, o por la gracia de Dios podemos nosotros salir adelante. Tanto los marineros paganos descansaron en lo que Dios podía hacer. Todos descansaron en lo que Dios podía hacer. Mira lo que dice en el versículo 14. Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Hombres paganos, clamando por misericordia al Dios de los hebreos. Dios cumpliendo su propósito. Un hombre sufriendo, pero ahora sabían que este era el Dios de los hebreos, estaba ahí presente, disciplinando, llamando la atención, mostrando su disgusto con este hebreo desobediente. Y estos hombres paganos ahora empezaron a dejar a su Dios a un costado y empezaron a clamar al Dios de los hebreos por misericordia. Y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Los paganos tuvieron más compasión de Jonás que Jonás por la nación de Asiria, por la ciudad de Nínive. Y por eso cuando estos hombres tiran a Jonás en el mar, dice en el versículo 15, tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. ¿Qué es lo que encontramos aquí? El Señor permitió que Jonás sea lanzado al mar, conforme a su deseo. Pero antes de lanzarlo al mar, dejaron todo en las manos de Dios. Descansaron en la gracia y la misericordia del Señor. Y mis hermanos, esta actitud de estos paganos confiando en Dios más que Jonás, más que un hebreo, eso puede pasar en este tiempo. Dios
obrando en respuesta a otros que no lo vemos en la iglesia. Por eso algunos dicen, en el cielo habrá sorpresas. Y el Señor, dice en el versículo 17, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La sorpresa para los gentiles ha sido ver una respuesta a sus oraciones. El mar se aquietó. La sorpresa para Jonás ha sido ver la respuesta de Dios a las oraciones de los paganos. El pecado de rebeldía te cauteriza la conciencia y te vuelve un hombre duro. Jonás necesitó 3 días para poder reaccionar. En el capítulo 2 vamos a ver su oración. 3 días para tomar conciencia de su pecado. A veces es necesario pasar por una situación extrema para entender el propósito de Dios. Todos cometimos el pecado de Jonás, pero no todos hemos pasado por la situación de Jonás. Si hoy estamos vivos, es por la gracia de Dios. Para concluir, quiero decirle lo siguiente. Jonás eligió en rebeldía. Jonás eligió actuar en rebeldía creyendo tener la razón y pensó que era posible alejarse de la presencia de Dios sin mayores problemas. Jonás como profeta no pudo predecir su futuro porque estaba en pecado. Jonás nos demuestra que nuestro deseo no siempre es hacer la voluntad de Dios. Mis hermanos y amigos, amemos a los perdidos y hablemos de parte de Dios. Que Dios te bendiga. Yo sé que he sido un poco extenso en esta mañana, pero era necesario compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Que Dios te bendiga. Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te siempre y siempre, oh Dios. El Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios
todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre.